Buenos días a todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias esta mañana. Te invito a Gálatas, capítulo 3. Seguimos esta mañana en nuestro estudio de esta epístola de Pablo a los Gálatas. Capítulo 3. Vamos a meditar esta mañana sobre los versículos de 6 al 14. 6 al 14 en capítulo 3 de la epístola, de la carta a los Gálatas. Y lo que vamos descubriendo a lo largo de nuestro estudio en esta epístola es que Pablo está defiende el Evangelio, ¿no? Que el Evangelio de Jesucristo, en un contexto donde el Evangelio estaba siendo atacado fuertemente. Y un mensaje aquí para nosotros esta mañana que tiene quizá dos caras, ¿no? Para nosotros esta mañana, ¿no? Si estamos aquí de esta mañana y hemos puesto nuestra fe en la persona de Jesucristo como Señor y Salvador, y a lo mejor a lo largo de nuestra vida cristiana llegamos a pensar quizá que hay algo que tengo que hacer, algo más que tengo que hacer para agradar al Señor, ¿no? O sentir, ¿no?, la bendición del Señor. O a lo mejor estamos aquí esta mañana y pensamos o sentimos que para llegar a tener una relación o tener o recibir o estar delante de Dios a su agrado, que tengo que hacer algo, ¿no? Entonces hay dos lados de moneda, ¿no? De que tengo que añadir algo para sentir mejor delante del Señor, o tengo que hacer algo para sentir que el Señor está a mi favor. Pablo escribió la carta a los Gálatas para defender y definir el Evangelio, para que los primeros receptores estuvieran firmes en él, en ello, en el Evangelio. Y para nosotros, el Espíritu Santo nos ha guardado esta palabra para nosotros también. ¿Para qué? Para que estuviéramos firmes en el Evangelio. Vamos a ver esta mañana, hermanos, que si dependemos de nuestros esfuerzos para justificarnos, o para que Dios es más a nuestro gusto, más a nuestro favor, nuestra vida espiritual está condenada a la frustración. Imaginemos que la vida espiritual es tratar de volar para llegar al cielo, ¿no? Imaginemos. Intentar ganar la bendición de Dios por nuestros propios esfuerzos es como volar bateando nuestros brazos. Podemos intentar con mucha disciplina, pero nunca lograremos volar. Terminaremos agotados y condenados a la frustración. ¿Alguna vez has intentado ganar la bendición de Dios en tu vida? ¿Has pensado si te portas bien y asistes a los cultos de la iglesia, Dios debería compensarte por todos tus esfuerzos en alguna manera? Podemos dedicarnos a ganar la bendición de Dios, pero es una meta imposible alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Si dependemos de nuestros esfuerzos para justificarnos, nuestra vida espiritual es condenada a la frustración. Y esa frustración nos trae la ansiedad. Y la ansiedad, la inseguridad. La inseguridad del amor de Dios, quizá la inseguridad de nuestra salvación.
fácilmente podemos confundir nuestra responsabilidad de vivir conforme al Evangelio con el esfuerzo para agradar a Dios o sentir bien con Él. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo puede un ser humano pecador permanecer en la bendición de un Dios santo? Pues Gálatas 3 y los versículos 6 a 14 son para todos nosotros esta mañana. Pues Gálatas 3 a 14 van a explicarnos el cómo podemos pertenecer, ¿no?, en la bendición de Dios, siendo imperfectos. Vamos a leerlo. Gálatas 6, capítulo 3, versículos 6 al 14, que dicen: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Evidente, Pablo está uniendo un montón de escrituras del Antiguo Testamento para mostrar, ¿no?, para defender, para definir el Evangelio de Jesucristo. Y esos versículos se centran en la justificación por la fe como el único medio para recibir la bendición prometida a Abraham y la promesa del Espíritu. Para entender que es la justificación por la fe, Pablo la contrasta con buscar ser justificados por las obras de la ley. Así que el Espíritu de Dios va a mostrarnos esta mañana lo que la fe puede hacer y lo que la ley no puede hacer. Empezamos con el ejemplo de Abraham, versículo 7 a 9. El ejemplo de Abraham. Que recordamos que el Evangelio estaba siendo atacado y los Gálatas se están vaciando, ¿no?, entre realmente esta incoherencia, ¿no?, de empezar por haber empezado la vida espiritual por el Espíritu y luego de acabarlo por las obras de la ley. Pues lo que hace Pablo es ir directamente al seno, ¿no?, del problema, con el ejemplo de Abraham. Y el versículo 6 comienza con las palabras: así Abraham, que nos obligan a recordar lo que Pablo acaba de decir, lo que hemos visto la semana pasada en los versículos 1 a 5 de capítulo 3. En esas palabras, así Abraham, conectan lo que Pablo está diciendo en nuestro texto de hoy con lo que acaba de decir en los versículos 1 a 3. Y si recordamos la semana pasada que Pablo
presentaba varias preguntas retóricas a los Gálatas para que ellos hicieran una reflexión sobre el Evangelio, sobre cómo vivir conforme al Evangelio, cómo vivir conforme al Espíritu. Y dijo a esos Gálatas, llamándoles insensatos. Pero quiero enfocarme en el versículo 3, cuando él presenta esta incoherencia en su vida, cuando dice que tan necios sois, ¿no? Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, y ahora vais a acabar por la carne. Pablo está ayudándoles a reconocer la incoherencia de empezar la vida cristiana por la fe, pero luego vivirla por sus propios esfuerzos, por la ley. Creo que es una trampa que podemos fácilmente caer nosotros mismos, ¿no? Aunque tenemos nuestra fe anclada en la persona de Jesucristo, fácilmente podemos caer en la trampa de que tenemos que hacer algo más. Por lo menos Dios debe recompensarnos por lo que hacemos. Pablo lo que dice a partir del versículo 6 de capítulo 3 es llamar a Abraham como un testigo. Un testigo tanto a ellos, los primeros receptores, como a nosotros esta mañana. Ahora bien, Abraham fue el padre de la fe cristiana. El padre de la nación Israel. Dios prometió a Abraham que iba a hacerle una familia grande, una nación grande, y darles una tierra y bendecir a todas las naciones a través de uno de sus descendientes. Y pregunta, ¿cómo fue justificado Abraham? Si la ley no fue dada todavía a él. ¿Cómo fue justificado? Dios dio la ley a Moisés 430 años después de Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser Abraham justificado si no había ley? Los Gálatas a un texto del Antiguo Testamento que está en Génesis capítulo 15, versículo 3, que tenemos aquí. No tenemos que buscarlo porque lo tenemos aquí en versículo 6 de nuestro texto de ley. Para mostrar que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Justificado delante de Dios por la fe sin hacer ningún esfuerzo para agradar a Dios. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es que Pablo está yendo directamente al grano, ¿no? Ahí con los Gálatas. Pablo utiliza a Abraham como un ejemplo supremo de la justificación por la fe. No fue declarado justo por cumplir leyes, sino solo por creer a Dios. Y tenemos que entender esta mañana que es suficiente creer en Dios para ser justificados. ¿Fue Abraham un hombre perfecto? Solo tenemos que leer el Génesis y encontramos que Abraham tropezó y pecó varias veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? En su vida. Y Pablo muestra por la fe de Abraham que es posible, y hermanos, es posible ser aceptados por Dios aún siendo imperfectos, aún siendo pecadores. Aún siendo personas que tropezamos día tras día por la debilidad de nuestra carne. Sin embargo,
Es posible olvidar que nuestro comportamiento no nos hace más aceptables delante de Dios. Por ejemplo, podemos ser orgullosos de nuestra disciplina cristiana. Yo caigo en esto constantemente. Orgulloso de nuestra disciplina cristiana, creer que somos más justos delante de Dios por nuestra disciplina cristiana, que sea de lectura de la Biblia, oración, evangelismo. Podemos comparar nuestra vida, por ejemplo, nuestra vida espiritual con la vida espiritual con otro hermano y sentir bien, ¿no? O sentir mal. La comparación es una forma de vivir la vida por las obras de la ley y nos condena a la frustración. Ninguna disciplina cristiana, por lo bueno que sea, no gana nada ante Dios sino solo fe en Cristo. Pablo dice que Abraham fue justificado solo por la fe. Pablo enfatiza la fe de Abraham en este contexto y en el contexto de su vida. Enfatiza su fe y no su fidelidad. Y Martín Lutero, un pastor del siglo XVI, dijo lo siguiente: el creyente es al mismo tiempo justo en Cristo y pecador. Y por el ejemplo de Abraham, Pablo enseña que es posible ser justificado y bendecido por Dios aún siendo imperfecto. Abraham demuestra que la fe que justifica es la fe en la provisión de Dios y no en nuestro desempeño. Pablo dice que Dios anunció el Evangelio antemano a Abraham y presenta como su texto otra vez otro texto del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis, versículo 3, que no tenemos que buscarlo porque lo tenemos aquí en nuestro texto, aquí en versículo 8. Cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y la bendición de Abraham para que podamos seguir firmes en la justificación por la fe, firmes en el Evangelio de Jesucristo. El énfasis aquí es que los verdaderos hijos de Abraham no son sus descendientes naturales, ni los que se esfuerzan para ser bendecidos por Dios, sino aquellos que comparten la misma fe del creyente. Escuche, del creyente Abraham. Cuando dice aquí en versículo 2, vamos a leerlo, en versículo 9, ¿no? De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando tratamos de añadir una justicia por obras de la ley, ¿no? O añadir algo a la promesa de Dios, nos oponemos rotundamente el evangelio que ha sido proclamado antemano a Abraham. Abraham es nuestro ejemplo. Abraham fue un hombre de fe. Y para ayudar a sus lectores, sus primeros receptores, los Gálatas, comprender la importancia de seguir la fe de Abraham,
Pablo enseña cómo vivir por la ley es contrario vivir por la fe. Y así nos lleva a la segunda parte de nuestro texto, que es los versículos 3, capítulo 3, versículos 10 y 11, que vemos que la ley condena, ¿no? Hemos visto el ejemplo de Abraham y ahora vamos a ver que la ley condena. Cuando dice aquí en versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que nos permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerles. No vivir por fe y depender de nuestras propias obras, solo en el Sermón del Monte, Jesús derriba los fundamentos de todo intento de autojustificación. Enseña que la ley se cumple desde el corazón y los pensamientos y hechos, no solo en las apariencias. Por ejemplo, dice en Mateo 5, 21 a 22 lo siguiente: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Cualquier incumplimiento de las exigencias de la ley, dice Pablo y dice Jesús, lleva la maldición de la ley. Es una medida que no podemos llegar por nuestros propios esfuerzos. Porque sí somos condenados porque caigamos bajo la maldición de la ley. Esos versículos 10 a 12 sostienen que quienes depender de las obras de la ley están bajo maldición, ya que la ley exige una obediencia perfecta y continua que ningún ser humano puede cumplir. La ley revela el pecado, no ofrece salvación. Pero uno puede pensar, pues, yo no soy tan malo, ¿no?, como otros. Alguien puede ser cristiano, pero vivo más coherente que fulano, que es creyente, ¿no? En Gálatas 3:10 Pablo propone otro texto de la ley del Antiguo Testamento que dice en versículo 10: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cualquier mal deseo de corazón, es decir, que cualquier mal de corazón, no estoy hablando de la apariencia, ¿no?, pero cualquier deseo de corazón lleva la maldición de Dios. Otra vez, imaginemos, ¿no?, imaginemos que alguien corre con todas sus fuerzas en un cinta de correr para llegar a la meta de la bendición de Dios. Gasta una energía inmensa, sudando, fatigándose, pero no se desplaza ni avance un metro. Eso es intentar ganar la bendición de Dios por nuestros esfuerzos.
por lo que hacemos o no hacemos. Y criticar a otro hermano por lo que hace o no lo hace. Sin Cristo estamos bajo la maldición de la ley porque la ley exige perfección total. Y cualquier fallo nos condena. ¿Quién de nosotros no ha mostrado acepción de personas, con preferencia de algunos y el rechazo de otros? Si tenemos hijos, hemos caído en esto, ¿no? De hacer acepción de personas. Pues Santiago, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pablo dice en versículo 11, capítulo 3 de Gálatas, versículo 11, lo que dice es que es evidente, ¿no? Pablo lo tiene claro, ¿no? Es evidente que ninguno se justifica para con Dios cuando se refiere otra vez el Antiguo Testamento, esta vez a los profetas. Profeta Habacuc, quien dice, el justo por la fe vivirá. Solo hay dos caminos. Uno de la ley, uno que se basa en lo que hacemos o no lo hacemos, y el otro es el camino de fe. Son caminos incompatibles. Uno conlleva la maldición de Dios y el otro la bendición de Dios. La descripción que Pablo hace del hombre bajo la maldición de la ley concuerda con toda la revelación de la Escritura en conjunto. La Escritura presenta a la humanidad caída en Adán, culpable ante Dios. El ser humano es totalmente incapaz de recuperarse de ese estado de caído. No podemos en nuestros esfuerzos ni por una ley recuperar lo que Adán perdió cuando pecó en Adán, en Edén. Somos incapaces por nosotros mismos de alcanzar bendición de Dios. Tenemos que tenerlo claro, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No podemos volar al cielo batiendo nuestros brazos. Una tragedia que acompaña a la autocomplacencia es que quienes se complacen se excluyen de escuchar, ¿vale? Se excluyen de escuchar las buenas nuevas porque creen que no las necesitan. La ley entonces nos muestra cómo somos realmente, ¿no? Y cuál es nuestra verdadera necesidad delante de Dios. Cuando leemos este texto, que leemos estos versículos 10 a 12, lo que vemos y lo que debemos captar es que lo importante no es cómo te ves. Lo importante es cómo te ve Dios. El Evangelio conquista la mentira de autocomplacencia y abre nuestros corazones a la verdad de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que, habiendo mostrado la exigencia de la ley y la incapacidad de un pecador para satisfacer su demanda,
Pablo nos lleva ahora a la única solución. La única solución y nuestra única esperanza nos lleva a los versículos 13 a 14. Cristo redime y bendice. Abraham era ejemplo de fe, justificado por la fe. La ley nos pone bajo la maldición. Y la única solución es Cristo. Cristo redime y bendice. La única persona que puede librar la maldición de la ley es la persona de Jesucristo. Si todavía vives bajo la culpa del pecado, quiere que sepáis que puedes pasar de la maldición a la bendición en la persona de Jesucristo. Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En el Antiguo Testamento, cuando una persona fue ejecutado, su cuerpo fue colgado en un madero como un símbolo de rechazo divino. Y Pablo establece la conexión con Cristo. Este contexto del Antiguo Testamento que está citando aquí en versículo 13. Pablo establece la conexión con Cristo para mostrar que Él experimentó la maldición del rechazo divina en nuestro lugar. ¿Vale? No es decir que la persona colgado allí en el árbol como Cristo, no es decir que Cristo era maldito, ¿no? Pero era un símbolo. Estaba colgado allí para mostrar que Él llevó la maldición divina en nuestro lugar. Al morir en la cruz, Cristo hizo un glorioso intercambio con el pecador arrepentido. Al morir en la cruz, Cristo hizo el glorioso intercambio, siendo hecho, dice, hecho por nosotros maldición. Y la palabra redimió transmite la idea de un cambio actual, ¿no? De carácter legal, que implica una liberación que impide volver a la esclavitud. ¿Vale? Implica una liberación que impide volver a la esclavitud. En Cristo somos justificados por la fe. Y no hay manera, es imposible, habiendo sido justificados en Cristo, volver a la esclavitud. Volver bajo la maldición de la ley. Y por eso Pablo puede decir en capítulo 5, versículo 1, esas palabras: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetados al yugo de esclavitud. La demanda de la ley ha sido satisfecho en la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Cristo fue nuestro sustituto. Lo que Pablo plantea en versículo 14 es que si Cristo tomó nuestra culpa delante de Dios, no hay razón, el versículo 13 que dice, no hay razón para seguir llevando el peso de lo que Jesús cargó en la cruz. ¿Sí? No hay razón para llevar sobre nuestros hombros la maldición de la ley. Hay otro refrán célebre de Martín Lutero
es lo siguiente, ¿no? Cuando el diablo te recuerda tus pecados, dile, ¿ya qué? Conozco a uno que sufrió y pagó por mis pecados. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y donde Él está, allí estaré también con Él. Esa es la confianza que nos da el Evangelio de Jesucristo cuando abrazamos a Él por la fe. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha rescatado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego sigue Pablo su argumento en versículo 14 del capítulo 3 de Gálatas, cuando dice, y lleva todo este argumento a su conclusión. ¿Para qué? ¿Para qué dice el versículo? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ves que él en su argumento está llevando esta bendición que Dios dio a Abraham ahora a nosotros, a la iglesia? Solo por la fe en Cristo pasamos de la maldición a la bendición. Solo por la fe en Cristo pasamos por la maldición a la bendición. No hay otro camino. No hay otra manera. Dios no nos pide un esfuerzo propio para añadir lo que ya es nuestro en Cristo Jesús. Otra vez, si estás aquí esta mañana y quieres ser aceptado por Dios, debe ser aceptado tal como fue aceptado Abraham, por la fe. Por la fe. La fe que en Cristo, que Cristo ofrece libremente en el Evangelio de Jesucristo. La justificación es solo por la fe, pero el pecador que cree que Cristo murió en su lugar y se resucitó para su justificación. La presencia del Espíritu en la vida del creyente es por la gracia y no por las obras de la ley. Entonces no tengo que evaluarme por lo que hago o no lo hago. No tengo que frustrarme, añadir algo para agradar a Dios, para ser más justificado delante de Él. Cristo lo ganó por nosotros y la ganó para el que cree en Cristo. Hermanos, que el Espíritu nos enseñe vivir por fe en nuestro día a día. Que en Cristo ya tenemos su bendición. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga a su iglesia.